Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer al comité organizador de este congreso por haberme tomado en cuenta para exponer un tema. Y el tema que me ha tocado exponer es complicaciones digestivas post-COVID-19. Y vamos a comenzar recordando lo que hemos sufrido con esta pandemia, ¿no? En diciembre del 2019 aparece un nuevo coronavirus que produce un síndrome respiratorio agudo grave detectado en los hospitales de Wuhan, República Popular de China, cuyo agente causal fue rápidamente aislado y denominado SARS-CoV-2 y actualmente COVID-19. Este síndrome se difunde rápidamente y a los 3 meses ya ocasiona 2.314.621 casos y 157.847 muertes. Es la más reciente de las 20 pandemias que ha sufrido la humanidad, comenzando con la peste negra del emperador Justiniano, allá en la época del Imperio Romano de Oriente, que devastó la capital de Constantinopla, hasta la del virus ébola, si consideramos esta como una pandemia. En Bolivia se presenta el primer caso el 10 de marzo del 2020 y han pasado 2 años ya. Y hemos podido ver que muchos pacientes no se recuperan de su COVID, ¿no? Siguen con la sintomatología y han aparecido estas definiciones para estudiar estos cuadros. El COVID agudo, cuando la sintomatología dura hasta las 3 y 4 semanas y el paciente se recupera. COVID posagudo, si la sintomatología va más allá de las 4 semanas. COVID subagudo, sintomatología entre las 4 y 12 semanas. Y el síndrome post-COVID, cuando la sintomatología va más allá de las 12 semanas. Estos pacientes, la mayoría no pueden negativizar su PCR. Están con cargas virales muy bajitas, ¿no? No son infectantes, pero la mayoría son positivos. Entonces, el tema que me ha tocado revisar está dentro de este síndrome de post-COVID. Y lo primero que debo decirles es que las complicaciones digestivas no son las más graves ni las más frecuentes. Este es un gráfico de una publicación del Policlínico Gemelli de Roma, donde los papas se tratan de sus problemas de salud. Y ahí vemos las complicaciones en orden de frecuencia, ¿no? Tenemos a la fatiga en primer lugar, la disnea, y si buscamos complicaciones gastrointestinales está la diarrea en el último lugar. Llama la atención la anosmia y la disgeusia, que de alguna manera repercuten sobre el tracto gastrointestinal. Y pues la más frecuente es la fatiga, ¿no? Muchos pacientes no pueden recuperarse de su fatiga. Ya ha pasado 2 años de la pandemia y siguen con estos problemas como secuela. Y la causa está atribuida a la hipoxia prolongada, que va a producir un daño tisular a largo plazo. No está en relación a la severidad del cuadro, ¿no? A la hipoxia prolongada, esa sería la causa. Recordaremos que el COVID comenzó como un síndrome respiratorio agudo grave. Y antes de que se identifique al agente, se llamaba neumonía típica idiopática. Debo decirles que al revisar la bibliografía para presentar este tema,
hemos quedado un poco frustrados porque no hemos encontrado literatura de peso para venir a exponer. Es decir, estudios prospectivos, metaanálisis, hay muy poco, ¿no? Como es una enfermedad nueva. Así que no voy a poder hablarles basado en las evidencias como lo ha hecho el doctor Cano, ¿no? Y en fin, eso es lo que se tiene hasta ahora. Después ya tenemos en este síndrome respiratorio agudo al inicio la fiebre, que era casi en todos los pacientes, la tos seca y la disnea. Ya se fueron identificando otros síntomas como la fatiga, mialgia, cefalea, y ya se habla de las náuseas y los vómitos. Y después ya revisando, se concluyó en que todos los pacientes tenían nomás sintomatología gastrointestinal, pero estaba desapercibido porque la sintomatología respiratoria era predominante. Así que, según los pocos estudios que hay, el 50% de los pacientes tienen síntomas gastrointestinales, ¿no? La anorexia, diarrea, vómitos, dolor abdominal. Y en resumen, eso es lo que voy a hablarles, ¿no? La diarrea crónica, la desnutrición secundaria, la pérdida del apetito, alteraciones sobre la glándula pancreática y alteraciones sobre la glándula hepática. Hay algunos pacientes que pasan su COVID solo con síntomas gastrointestinales en la fase aguda. 6.5%, 6.2% es la diarrea, ¿no? Y este es el virus que se fija al receptor ECA2 que está en la membrana plasmática de las células. Primero se lo describió en las células alveolares. Y a través de este receptor y con la interacción de una proteasa más de transmembrana, ingresa a la célula y la infecta, ¿no? Primero se ha identificado a este receptor ECA2 en las células alveolares tipo 2, después en las células endoteliales, arteriales y venosas. Por eso los fenómenos trombóticos, ¿no?, en esta enfermedad. Y en el estómago, intestino delgado, colon, hígado, riñón, etcétera, ¿no? Por lo cual, pues ahora el COVID es una enfermedad multiorgánica, ¿no? Con afectación del sistema nervioso central, del corazón, obviamente de los pulmones, renales, hepáticas, intestinales, etcétera. Entonces, esta es la fisiopatología de la fase aguda, ¿no? La viremia, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la sepsis, el distrés respiratorio, encefalitis, miocarditis y alteraciones en la flora intestinal. Es un concepto interesante. Entonces hemos encontrado pocos trabajos, ¿no?, en relación a estas complicaciones gastrointestinales. Este es el más conocido de Weng, autores chinos, ¿no? En este trabajo hace un seguimiento de 90 días después del alta a los pacientes con COVID y es un estudio de 110 pacientes. Y las secuelas más frecuentes son la pérdida del apetito, náuseas, el reflujo ácido y la diarrea. Y las menos frecuentes, la distensión abdominal, los vómitos, dolor, heces con sangre. Identifica también algunos marcadores serológicos que tendrían los pacientes con secuelas gastrointestinales, como ser niveles más altos de PCR cuantitativa y de procalcitonina. Hace énfasis en la hipoxia, que es la
que sería la causa involucrada, indica solamente hay una hipoxia asintomática, sino también una hipoxia astomática. Es importante el apoyo nutricional, que tiene que ser temprano y que mejoraría para evitar las secuelas gastrointestinales. Y el reflujo ácido, que está citado y que se ha encontrado en los pacientes, sería un efecto de bote, que por los pacientes que están en terapia intensiva están pues bañados con inhibidores de la bomba de protones y al discontinuarles presentan este reflujo ácido. Este es otro estudio americano de Risby del año 2021. Entonces, la diarrea aquí está como gastroenteritis en el 52.2% de los casos. Él reporta 4 casos de pancreatitis viral por COVID. La desnutrición, 181 casos, 23%, que es muy importante. Y habla también de el número de endoscopías que requirieron los pacientes en su serie, los hallazgos. Es muy importante acá la desnutrición, que es muy difícil de tratar, ¿no? Los pacientes no pueden recuperar su peso. Y está en relación a la ventilación mecánica y al uso de vasopresores. Por eso se preconiza el inicio de una nutrición parenteral precoz en los pacientes con COVID para evitar esta complicación que es difícil de superar. Vamos a hablar ahora de la diarrea, que es la más importante, ¿no? Entonces, en la fase aguda, la diarrea está dada por un efecto tóxico directo del virus sobre el epitelio del intestino, ¿no? Se presenta entre el 2 al 50% de los casos. La tasa de diarrea en general es del 10%. Es mayor en los casos graves que en los leves. La duración media de la diarrea es de 3 días y el número de evacuaciones es de 1 a 6. Entonces esto remite y bueno, la diarrea en la fase aguda no parece ser problemática. No ocurre lo mismo en la diarrea en la fase post-COVID, cuya fisiopatología es muy diferente, ¿no? Y es la más frecuente de las complicaciones gastrointestinales en la fase crónica. Las causas están relacionadas con el impacto que tiene sobre la microbiota intestinal. Y se ha identificado el eje intestino-pulmón. También se lo preconiza ahora en las pancreatitis agudas graves, ¿no? Y el síndrome del intestino permeable. Entonces, hay una alteración de la flora microbiana normal, hay una disbiosis. Esta flora normal hace que solamente atraviese la mucosa intestinal los nutrientes y no así las bacterias y otras cosas, ¿no? Entonces, en el COVID, en la fase crónica, se rompe esta barrera y de ahí pueden ver a los virus que están pegados a los receptores ECA2 del epitelio intestinal, que son más frecuentes en el ileón. Y entonces los gérmenes atraviesan el epitelio intestinal y a través de los linfáticos van a los ganglios mesentéricos, que también están alterados, y a través de los ganglios mesentéricos al conducto torácico, y del conducto torácico al pulmón. Y entonces ese es el eje intestino-pulmón, donde hay un flujo bidireccional de la microbiota pulmonar y de la microbiota intestinal. Este es un campo muy interesante que merece ser estudiado, ¿no? Y que es difícil de manejar. No hemos encontrado estudios prospectivos al respecto. Y actualmente esto se maneja con una dieta especial, ejercicio físico, prebióticos, probióticos,
y en algunos casos se llega hasta el trasplante de la materia fecal. Y entonces es difícil que la flora bacteriana se recupere y se quede así en estos pacientes con este problema, ¿no? La literatura dice que este cuadro puede remitir entre 6 meses a 2 años. Entonces, este es el problema más serio. ¿Qué ocurre con el páncreas? Se han identificado células con estos receptores ECA2, donde se adhiere el virus en los ductos pancreáticos, en los islotes y en la microcirculación pancreática. Y entonces, no se han encontrado cuadros de pancreatitis aguda en la fase aguda, ¿no? Casos aislados nomás. Lo que más se ha encontrado es pacientes con niveles de amilasa y lipasa altos, pero sin datos clínicos de pancreatitis. Entonces, eso es lo que se sabe en relación a la afectación del páncreas en la fase aguda. Esto es un preámbulo para hablarles un poco de la anosmia y la disgeusia, ¿no? Que afectan a un gran porcentaje de pacientes y están en relación con la pérdida del apetito. Ustedes saben que las neuronas del primer par, el nervio olfatorio, y del glossofaringeo son células nobles porque son pares craneales. Entonces, un daño sobre estas células demora más en recuperarse. Entonces, esta anosmia, esta disgeusia estaría en relación con la pérdida de apetito que tienen los pacientes. ¿Qué ocurre con el hígado? Se ha encontrado que del 14.8 al 53% de los pacientes con COVID sin hepatopatía tienen alteración de las pruebas bioquímicas hepáticas. Y entonces el hígado se afecta, ¿no? Por 4 mecanismos. Una acción citotóxica del virus que llega a través de la circulación portal, hepatopatías preexistentes, la hipoxia que afecta y nos produce una isquemia en el hígado. Y entonces tenemos diversos problemas, ¿no? Como ser reactivación de algunas hepatitis virales que ya están curadas, descompensación de la cirrosis. En mi centro de trabajo hemos tenido una avalancha de pancreatitis graves y de hepatopatías descompensadas. Ahora sería una irresponsabilidad decirles que esto que hemos observado, gracias, es por el COVID, ¿no? Pero nos ha llamado profundamente la atención. Y entonces en la cirrosis se produce una descompensación con una insuficiencia hepática aguda sobre crónica. Y revisando he encontrado este trabajo que sí es controlado y que se hizo en la República de Uzbekistán, ex Unión Soviética, donde se animaron a estudiar este problema en los pacientes con esteatosis hepática no alcohólica. Entonces, se realizó el 2021, se publicó este año e incluyó a 94 pacientes con esteatosis hepática no alcohólica, sin COVID, 84 con COVID y un grupo control de 10 que no tenían ni esteatosis hepática no alcohólica ni COVID. Se incluyeron a pacientes en la edad media de la vida y pacientes seniles. Y se encontró una baja de la albúmina, una elevación de la bilirrubina total y de las transaminasas en el grupo de pacientes seniles, ¿no?
demostrando que el hígado se afecta nomás con la acción del virus del COVID. Entonces, las conclusiones de este estudio son: los pacientes con esteatosis hepática no alcohólica que padecieron COVID-19 bajaron sus niveles de albúmina, incrementaron los niveles de las enzimas de citolisis y bilirrubinas, así como sus niveles de glucosa. En particular en los pacientes seniles con COVID. Esto es para mostrarles los beneficios de la vacuna, que está haciendo que esta pandemia sea más soportable, y no sabemos qué pasará en el futuro luego de esta pandemia. Una vez escuché en la televisión a un comentarista que decía: nada será como fue luego de la pandemia. Esperemos que no sea así. Y esperemos que no haya sexta ola, que está preconizada para el mes de diciembre y enero. Y eso es todo lo que puedo comentarles. Muchas gracias.